Bueno, vamos a seguir con lo que es tecnologías emergentes y en el día de hoy una que está muy en boga en los últimos años, que es la inteligencia artificial, que viene de hace mucho tiempo, ¿no? Esto viene de décadas atrás. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referimos a un concepto muy amplio que abarca muchísimas técnicas que vienen de la matemática y que se han acelerado por el desarrollo de la computación, que lo que busca es emular o imitar la inteligencia humana, ¿sí? En cosas como reconocer patrones, procesar lenguaje o el mismo proceso de aprender. Si podemos emular de alguna forma un sistema rudimentario de aprendizaje para que un algoritmo aprenda solo y se ajuste solo y ajuste sus parámetros, sus algoritmos para resolver un problema. ¿Sí? La idea de todo esto es mejorar o imitar la capacidad humana de razonar y de tomar una decisión, y nos va a servir para varios tipos de problemas, ¿sí? Bueno, ¿para qué para qué puede servir la inteligencia artificial? Bueno, automatizar tareas complejas, tareas que son rutinarias, repetitivas, mecánicas y donde el humano tiene mucha propensión a errores. Ese tipo de tareas puede ser fácilmente reemplazable por la inteligencia artificial. Optimizar los procesos y mejorar la eficiencia de procesos. Esto implica también el análisis de grandes cantidades de datos. O sea, tenemos un límite de nuestra capacidad humana para procesar grandes cantidades de información. Entonces, la inteligencia artificial nos ayuda a tratar esa información, a sacar conclusiones con esos grandes volúmenes de datos, con muchas variables, con muchas columnas, donde tratar de buscar alguna correlación sería muy difícil o imposible, con la mera inteligencia humana. Ahí la inteligencia artificial nos puede dar una herramienta, ¿sí? Otra cosa en la que es muy buena es en aprender. ¿Sí? En hacer sistemas que se puedan adaptar todo el tiempo y que puedan ir ajustando parámetros, ir ajustando los códigos y las herramientas que usa para mejorar el rendimiento, ¿sí? Para mejorar la predicción que está haciendo, por ejemplo. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver más en profundidad. Y después, bueno, también para hacer una interacción natural o parecida a la natural, esto lo sabemos todos cuando tenemos algún soporte técnico o alguna consulta comercial por un producto. Hoy en día está inundado de bots de WhatsApp, que uno se da cuenta que son bots, pero no es tan fácil. O sea, hay una interacción bastante fluida, bastante natural y bastante útil, ¿sí? O sea, como que estos bots sirven para evacuar los problemas de consulta principales, para pasar la información grosso modo, y para hacer cosas, como decía, son repetitivas para un empleado que está atendiendo el teléfono tal vez y dando los precios y los tipos de habitaciones de un complejo hotelero, por ejemplo. La inteligencia artificial puede suplir esa tarea muchísimo mejor, ¿sí? Ordenarme toda esa información e interactuar con la persona, ¿sí? Y cuando lo requiera, pasar hasta a la interacción humana. Bien, dentro del mundo de lo que es la inteligencia artificial, hay una técnica, un conjunto de técnicas que, que tenemos que conocer porque son muy útiles para la ciencia en general y para la biotecnología en particular, es el machine learning, el aprendizaje automático. El aprendizaje automático no es un concepto distinto al de inteligencia artificial, ¿no? Sino que es un subconjunto de todas las herramientas de inteligencia artificial que tenemos, que se las puede ver en este gráfico, en este árbol, donde, por ejemplo, tradicionalmente se separa lo que es el reconocimiento de imágenes o el reconocimiento de discursos, ¿sí? De texto, de procesamiento del lenguaje natural, de lo que es machine learning. Pero bueno, hay muchas cosas que se mezclan, porque, por ejemplo, no sé, ya GPT está basado en Deep Learning, ¿sí? Pero bueno, este árbol es una forma como de ordenar un poco las distintas ramas de la inteligencia artificial. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que es Machine Learning.
aunque vamos a ver algunos ejemplos de algunas otras técnicas, ¿sí? Y dentro de Machine Learning tenemos también lo que son las redes neuronales, ¿sí? Que abarcan, entre otras cosas, el Deep Learning. Bien, en lo que es, vamos a meternos un poquito en lo que es aprendizaje automático o Machine Learning, hay básicamente dos tipos de problemas que podemos resolver con el Machine Learning. Uno son problemas de clasificación o de clustering, o sea, de decir esto pertenece a esta categoría, esto a esta otra categoría. Si, por ejemplo, podemos decir esta enzima tiene actividad para degradar lignina, por ejemplo. ¿Sí? O la tiene o no la tiene, está dentro de un grupo o dentro del otro grupo que no la tiene. ¿Sí? Porque estoy buscando una enzima para aprovechar residuos forestales, por ejemplo. ¿Sí? Y tengo una lista gigante de enzimas. Bueno, o tiene la capacidad o no la tiene. Hay dos grandes grupos. ¿Sí? Entonces, hay diferencia entre lo que es clustering y clasificación, pero grosso modo lo que buscamos es eso, ¿sí? Es una cosa categórica de va en un lado o va en otro. ¿Sí? O es un tipo de enzima o es otro tipo de enzima. ¿Sí? De meter en cajas. Y después hay otro tipo de problemas que yo puedo tener, que son de regresión, de predicción de un valor, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, quiero saber la actividad de la enzima, ¿sí? Quiero predecir cuánta lignina puede degradar, ¿sí? Que eso es un valor, es un número. Un número que yo voy a predecir en base a, no sé, el peso molecular de la proteína, en base a la cantidad de cierto tipo de aminoácidos o al porcentaje de aminoácidos hidrofílicos, por decir cualquier cosa, ¿sí? O sea, tengo una serie de atributos químicos y todos esos atributos me van a predecir un resultado. Y ese resultado, en este caso, lo que yo quiero optimizar es la capacidad de degradar lignina, ¿sí? Que la mido de cierta forma. Entonces, todas estas variables son los atributos o los features, ¿sí? Que son muy importantes. O sea, yo tengo que tener datos cuantitativos medibles para montar un algoritmo de Machine Learning, ¿sí? Porque en base a esos atributos yo voy a poder clasificar esto es una cosa o esto es otra, o yo voy a poder predecir esto va a funcionar de tal manera. ¿Sí? Cuantificable. Después hay un tercer un universo de mecanismos, algoritmos de Machine Learning que me sirven para hacer una dimensión una reducción de la dimensionalidad. O sea, reducir la cantidad de información. O sea, datos que son gigantescos, reducirlos en una imagen, ¿no? Como puede ser el análisis de componentes principales, por ejemplo. Básicamente lo que va a hacer un algoritmo de Machine Learning es tener información, o sea, necesito mucha información para ponerlo a punto, digo, mucha información donde yo tenga ya los resultados, ¿sí? O sea, voy a trabajar con resultados ya de la realidad, puede ser un experimento, por ejemplo. Y esta información, bueno, después de procesarla, de elegir los atributos que quiero, tengo que volver cuantificables los atributos. Sí, por ejemplo, si el atributo es en un paciente el nivel de estrés, tengo que volver, o sea, si son datos clínicos, por ejemplo, y hay un atributo que es estrés, necesitaría codificar eso en algo cuantificable, en un valor clínico cuantificable. ¿Sí? Puedo decir las pulsaciones, puedo decir, no sé, la dilatación de las pupilas, puedo decir la presión, ¿sí? Algo cuantificable, un número que me cuantifique, que tenga una relación con eso que quiero medir, ¿sí? Esos son los atributos o los features. Y después lo que voy a hacer con esa información de la que ya tengo el resultado, partirla en dos y un pedazo de esa información usarla para montar el algoritmo, que sería el dataset de training, de entrenamiento. Entonces, el programa va a tratar va a tratar de sacar la información, la correlación que hay entre ese resultado y toda esa información, todos sus atributos, va a tratar de encontrar un algoritmo que haga la predicción y lo va a probar en todos los otros datos que yo dejé afuera, ¿sí? En el dataset de testing. ¿Sí? Y me va a dar una performance, ¿sí? Me va a dar ciertas métricas que me van a decir cuán bueno es este ajuste. Sí, y bueno, yo ahí voy a tener que tener mi criterio humano y decir,
Bueno, está haciendo una predicción correcta o está siendo sanatero, usar un término barrial, o me está zanateando el algoritmo. Sí, que puede pasar, obviamente. Sí, puede ser cosas que estén sobreajustadas y me estén haciendo una predicción ridícula. Por eso es tan importante conocer los datos con los que trabajamos y tener conocimiento del campo en el que estamos. ¿Sí? Si somos, por ejemplo, trabajamos en algoritmos de Machine Learning para estudio de ensayos clínicos, bueno, conocer cuál es la droga que estamos probando, cuáles son los posibles efectos secundarios asociados, cómo es la patología, cómo es el grupo de pacientes que se estudió, tener conocimiento para tener un criterio humano que me diga, mira qué interesante esta predicción, o que me diga, no, esto está mandando fruta, y para usar otro término coloquial. Así que siempre es muy importante tener el criterio humano en la aplicación de algoritmos de Machine Learning. Porque aplicar un algoritmo de Machine Learning es más fácil de lo que parece. Es muy sencillo. El tema después es tener el criterio para interpretarlo y para elegir cuál es el que está haciendo la predicción de valor. Bueno, ¿cómo entra esto en el mundo de la biotecnología? Nosotros vimos en una de las primeras clases, la de bioinformática, que estamos produciendo una cantidad gigantesca de información biológica, ¿sí? Esto en parte por uno de los ejemplos es el abaratamiento de lo que cuesta secuenciar un genoma humano completo. ¿Sí? Hace 20 años, 24 años, esto salía alrededor de los $100 millones y hoy está bien por debajo de los $1.000. ¿Sí? Entonces, la cantidad de información genética que se ha generado es muy vasta, es cuantiosa y es difícil de manejar. ¿Sí? Además, la cantidad de información genética que se ha generado ha avanzado más rápido que la capacidad de procesamiento de esa información. ¿Sí? Tenemos ese problema, ¿no? Que es un problema que pasa con la generación de información en general. ¿Sí? Piensa en toda la información que genera la humanidad, la datáfera se le llama, por día, y es muchísimo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Ocurre que la generación de información va mucho más rápido que la capacidad de procesamiento. ¿Sí? Si bien las computadoras son cada vez más rápidas, eh, y avanza, entonces esto es, conocemos la ley de Moore, a su capacidad de procesamiento avanza, o la cantidad de transistores se duplica cada 18 meses, eh, aún así no llega abasto para toda la información que se genera, ¿sí? Esto requiere un enfoque desde los programas, ¿sí? Desde cómo tratar la información, no solo desde el músculo para procesarlo. ¿Sí? Entonces ahí entran lo que son las ómicas, que las habíamos visto un poquito en la clase de bioinformática, ¿sí? Esto de secuenciamiento de ADN es la genómica, o sea, vamos a tener un montón de datos de genes, un montón de genomas secuenciados, un montón de bichos por todos lados. Eh, Vamos a tener también información transcriptómica, mucha información clínica, mucha información de microorganismos, etcétera. Vamos a tener también información de proteínas, proteómica, ¿sí? Con las técnicas experimentales, como resonancia magnética en estructura, o en interacciones no sé, por estudios de calorimetría, por petrometría de masas, etcétera. Tenemos mucha información que se genera, y también tenemos información que se genera respecto al metabolismo, o sea, reacciones químicas, no solo del humano, que está muy bien estudiado, sino de otros organismos, muchos de ellos muy relevantes en biotecnología, ¿sí? Porque generan enzimas de interés industrial. Entonces, acá tenemos las ómicas, ¿sí? Que han generado un montón de información que hay que analizar. ¿Sí? Estas que les dije son la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica. Sí, entonces de acá viene lo que es la genómica funcional, que es tratar de, ok, tenemos toda esta información, pero ¿para qué sirve? ¿Sí?
que fue una de las grandes decepciones de cuando se secuenció el genoma humano. La promesa era, secuenciar el genoma humano era decir, bueno, ahora que está todo secuenciado, todo mapeado, vamos a poder curar todas las enfermedades. Y en realidad no, sí, porque vos necesitas hacer un link funcional, ¿no? No te alcanza solo con la información de los genes, sino saber para qué está cada gen, ¿sí? ¿Cuál es la función de cada gen? ¿Sí? Ahí lo que busca la genómica funcional es establecer la relación entre el genoma y el fenotipo, ¿sí? ¿Cómo se expresa esta información? Eh, ¿En qué tejido se expresa un gen? ¿Por qué en otro tejido no se expresa? ¿Sí? Y eso es algo que la bioinformática trabaja muchísimo y donde se trabaja muchísimo en Machine Learning porque la información es enorme. Sí, entonces lo que se trata de hacer, así como mostramos predicciones, les daba el ejemplo yo tenía datos químicos sobre una enzima y quería predecir si degradaba lignina o predecir cuánta lignina iba a poder degradar, o sea, qué actividad enzimática iba a tener. De la misma forma puedo hacer algoritmos de Machine Learning para predecir de genomas fenotipos. ¿Sí? Entonces yo puedo con algoritmos de Machine Learning eh, predecir qué genes están relacionados con enfermedades genéticas. ¿Sí? Y encontrar qué mutaciones están asociadas a enfermedades genéticas. ¿Sí? No es tan fácil como decir, mira, este enfermo tiene una timina acá y este paciente sano tiene una adenina, no sé. No, porque son grandes volúmenes de datos. Entonces, una forma es mediante datos clínicos, hacer algoritmos de Machine Learning y poder predecir qué genes están relacionados con qué enfermedad genética. ¿Sí? Lo mismo puede ser, por ejemplo, para plantas, para ver qué genes están relacionados a la producción de un nutriente, o como veíamos en los animales, en la clase de agro, están relacionados a la grasa entreverada de la carne o a la docilidad, así, a propiedades fenotípicas deseables. Después también hay mucho trabajo en lo que es la farmacogenómica, ¿sí? O sea, cómo cada genoma, cada genoma particular, cada mutación particular puede tener incidencia en cuánto te afecta o cuán potente es para vos o qué efectos secundarios genera en vos cierta droga, ¿sí? Y bueno, hay muchas otras cosas que tienen que ver esta vinculación entre el genoma, el genotipo y el fenotipo, ¿sí? Entonces, imagínense, tengo un montón de datos clínicos de pacientes sanos, pacientes enfermos, y tengo datos genómicos. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer mi algoritmo de Machine Learning? Vamos a agarrar, vamos a separar una parte de esa información, hacer un dataset de entrenamiento que me trate de predecir según el genoma, que trate de encontrar el vínculo entre ese genoma y ese fenotipo sano o ese fenotipo patológico. ¿Sí? El algoritmo va a encontrar correlaciones, va a ajustar parámetros y me va a dar un resultado, ¿sí? Un modelo de Machine Learning. Ese modelo lo vamos a probar con la otra parte del dataset de datos clínicos, que es el dataset de entrenamiento, ¿sí? Y vamos a ver que también funciona. Y después lo voy a aplicar, por supuesto, en toda la información que tengo que desconozco el resultado. Esa es un poco la idea de cómo funciona este, un caso aplicado de Machine Learning en lo que es biotecnología. Bueno, otro un gran universo donde se emplea muchísimo la inteligencia artificial es en el desarrollo de drogas, ¿sí? Que vimos algo este, de lo que es este proceso tan complejo en la clase de farma. Acá hay un gráfico según lo que es el desarrollo actual, el enfoque actual de desarrollo de una droga, todos lugares en donde en esta cadena de desarrollo donde se utiliza la inteligencia artificial, particularmente el machine learning, que es en este caso. ¿Sí? Y parte desde la etapa más temprana. ¿Sí? Acá todos estos son ejemplos en esa cadena de desarrollo. ¿Sí? Recuerden que nosotros habíamos visto que actualmente en el desarrollo de una droga lo que se hace es apuntar primero al blanco. ¿Sí? O sea, arrancamos por el blanco.
El enfoque clásico no arrancamos por el blanco, arrancamos por probar drogas hasta que encontráramos el fenotipo que queríamos. ¿Sí? Por ejemplo, probar drogas hasta que bajara la presión arterial. ¿Sí? Ahora no, ahora sabemos por ejemplo, a qué enzima podemos targetear para bajar la presión arterial. ¿Sí? Sabemos que existe ACE2, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos una enfermedad identificada para trabajar o para desarrollar una droga, vamos a arrancar primero por el blanco. Y acá ya se usa intensivamente lo que es otro algoritmo de Machine Learning, ¿sí? Para identificar estos blancos. ¿Sí? Como hacíamos, les mostraba recién en la genómica funcional, una correlación entre la enfermedad y los genes, ¿sí? Entre el fenotipo y el genotipo, acá vamos a hacer algo parecido. ¿Sí? Vamos a pensar para este fenotipo, para esta enfermedad, qué genes o qué enzimas, ¿sí? O que, no sé, puede ser qué componentes de la membrana celular tienen que ver con esta enfermedad. ¿Sí? No necesariamente tienen que ser genes, ni proteínas, aunque la mayoría de los blancos son proteínas, puede ser otra cosa. ¿Sí? Entonces pensemos, ¿qué proteína tiene que ver con esta enfermedad? ¿Sí? Y me va a dar una lista de proteínas posibles. ¿Sí? Entonces ahí ya empezamos a identificar posibles targets mediante el uso de inteligencia artificial, ¿sí? Usando un montón de bases de datos disponibles libremente que tienen, acá puse alguna de ellas. ¿Sí? Después, un par de pasos más adelante, en lo que es después de validar el target, tenemos la parte del descubrimiento del líder, de buscar el líder, ¿sí? El compuesto líder. O sea, si ya tenemos validado el blanco, tenemos que buscar drogas que alteren ese blanco, que modulen ese blanco, que se unan a ese blanco. ¿Sí? Entonces, acá también tenemos eh, algoritmos de Machine Learning que me pueden predecir actividad de fármacos con distintos blancos, ¿sí? En base a cosas que ya se conocen. Y después de hacer este trabajo y de encontrar posibles drogas que se unan a ese blanco, además de los experimentos, por supuesto, una de las cosas que podemos hacer es probar la droga computacionalmente si se une al blanco o no mediante una simulación, ¿sí? Por ejemplo, o mediante docking. Pero para eso necesitamos la estructura del blanco. Y ahí es donde entra un actor que hoy en día es clave para la biología estructural, para la farma, para un montón de sectores, que es el AlphaFold, ¿sí? Que me va a predecir estructura, en principio de proteínas, pero también de otras biomoléculas, ¿sí? AlphaFold lo que hace es utilizar alineamientos de secuencias en eventos múltiples y eh, tiene un pequeño motor también de simulaciones, utilizar información físico-química y mediante un enfoque de deep learning hacer predicciones que son muy precisas, muy precisas. Ahí en el gráfico A tenemos el rendimiento y en los BCD tenemos algunos ejemplos de lo que es la predicción de AlphaFold contra el experimento. ¿Sí? Y hoy en día el AlphaFold 3 ya es capaz de modelar interacciones. Entonces yo puedo, y ahí hay unos ejemplos de drogas, yo puedo ya probar que me haga la predicción de esta estructura ni siquiera le tengo que dar la estructura del blanco, le puedo dar la secuencia, la estructura primaria, digamos. Y modelar esa interacción y ver cuán fuertemente interacciona esa droga con ese blanco. ¿Sí? Entonces, además de toda la información en bruto, de hacer el cribado, de ver qué drogas podrían pegarse, yo puedo después estudiar a fondo y modelar las interacciones y ver cuáles son las interacciones importantes. Por ejemplo, puede ser que acá haya un puente de hidrógeno o un puente salino que es clave para la interacción. Y eso me va a ayudar a la fase siguiente, que es la optimización del compuesto líder, ¿sí? O sea, de agarrar esa droga que se une y mejorarla todavía más para hacerla más potente, para reducir los efectos secundarios, etcétera. Sí, eso ya lo puedo hacer, lo puedo ir diseñando, como vemos acá en estas capturas, con el AlphaFold, porque ya me muestra las interacciones específicas que va a tener la droga. ¿Sí? Puede fallar, obvio, pero es una muy buena aproximación y anda muy bien. ¿Sí? Así que el AlphaFold es puntal en lo que es el desarrollo de drogas. Y después hay otra participación de la inteligencia artificial que viene de hace mucho tiempo,
que es en lo que es reposicionamiento de drogas, ¿sí? Por eso es que la inteligencia artificial está en toda la cadena de valor del desarrollo de una droga, ¿sí? O sea, acá la vemos en los estadios de buscar la droga, de optimizarla, acá lo vemos en los estadios de identificar el target, pero también la tenemos adelante en lo que es los ensayos clínicos y preclínicos, ¿sí? Porque existe todo un enfoque de reposicionar fármacos, ¿sí? O sea, de buscarle a fármacos que ya están aprobados, que ya están liberados en el mercado, que ya se usan para cierta indicación, y encontrarle un uso para otra aplicación, ¿sí? Para otra indicación terapéutica. Y ahí obviamente esto se hizo siempre basándose en los datos la experiencia de los médicos, por ejemplo, en relevar bibliografía, etcétera, pero hoy en día está automatizado computacionalmente. ¿Sí? Por ejemplo, la bibliografía también se lee, pero se lee con algoritmos de inteligencia artificial que hacen procesamiento del lenguaje natural y que encuentran correlaciones que tal vez a los investigadores se nos pasan por alto, ¿sí? De drogas potenciales que podrían servir como drogas para otra indicación, ¿sí? Hacen relaciones, se la pasan leyendo papers y encuentran relaciones que pueden estar que yo no las voy a encontrar nunca porque no voy a leer toda esa cantidad de papers, ¿sí? Esa relación la va a encontrar el algoritmo de inteligencia artificial que hace procesamiento del lenguaje natural, ¿sí? Y después también existen otras estrategias que tienen que ver con la bioinformática, con todo lo que vimos recién, para encontrar nuevas relaciones entre drogas y blancos, ¿sí? Tal vez una droga está aprobada para tal blanco, se encuentra una predicción que sirve para otro blanco, y eso me lleva a una nueva indicación. O basadas en la química, en esto de la estructura. Yo ahora que tengo AlphaFold puedo tener nuevos blancos que antes no tenía su estructura determinada experimentalmente, y encontrar drogas ya aprobadas por la FDA que vaya contra ese blanco, entonces hacer todo un nuevo reposicionamiento de la droga. ¿Sí? O bueno, lo que les decía, basar la literatura en la minería de literatura, que es esto que les contaba, de leer un montón de papers y de encontrar relaciones nuevas entre drogas y blancos que no podría encontrar nunca sentándome a leer ni yo ni un equipo de 50 personas poniéndonos a leer papers al azar. Sí, ahí hay un ejemplo de un trabajo que hacen mucho mejor las computadoras que nosotros. ¿Sí? Agarrar grandes cantidades de información y encontrar cosas valiosas. ¿Sí? Que pueden ser una porquería que no sirve para nada, pero pueden ser valiosas. Bien, entonces vimos lo que es la genómica funcional, lo que es el desarrollo de drogas. En esos dos campos es muy grande la influencia de la inteligencia artificial, pero ahora quiero ver otra cara de la inteligencia artificial, que es la inteligencia artificial y su uso en diagnóstico, ¿sí? Que es algo que es muy discutido y que no está tan avanzado como los ejemplos que di antes, ¿sí? Porque hay una cuestión obviamente de de cautela de lo que es un diagnóstico médico, es algo serio, así que no es algo que se pueda delegar en una computadora, ni mucho menos. Pero hay varios trabajos que están muy interesantes en muchos campos de la medicina, pero un campo que me pareció interesante era la parte de trastornos psiquiátricos. Sí, entonces acá tengo tres ejemplos. Por ejemplo, existen. Ahí tengo tres papers, hay muchos, pero esos son tres papers de ejemplo. Por ejemplo, en el primer paper, en el caso de arriba a la izquierda, son algoritmos de Machine Learning que hacen análisis de imágenes, ¿sí? Fíjense, el análisis de imágenes es una rama separada de la inteligencia artificial, pero acá se mezcla con algoritmos de Machine Learning. ¿Sí? Lo que trata de hacer es estudiar expresiones faciales para tratar de predecir estados de ánimo, ¿sí? Básicamente depresión. Se trata de buscar indicios como puede ser la posición de los labios, de los ojos, etcétera, clasificarlo y tratar de correlacionarlo con un estado de ánimo depresivo o no depresivo. ¿Sí? Eso también se usa mucho para lo que es, bueno, obviamente el reconocimiento de imágenes se usa para la búsqueda de prófugos, por ejemplo, en los aeropuertos.
puede reconocer patrones que una persona no reconoce tan fácilmente, además en forma automatizada. Y también se usa para un enfoque muy parecido para detectar mentira, por ejemplo. Si trata de discriminar entre lo que es la producción de una mentira y una afirmación la persona reconoce como verdadera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay pequeños cambios microfaciales que puede detectar la inteligencia artificial. ¿Sí? Bueno, acá es lo mismo. Lo sé, dice ahí la duración e intensidad de la sonrisa, cambios en la pupila, ¿sí? Son todas cosas que podemos medir y correlacionar con un estado de ánimo y con una depresión. Después hay otro ejemplo que a mí me encanta, que me encanta también porque lo desarrolla un argentino, que es Chequi, que trabaja en IBM en Nueva York, que lo que hace es hacer análisis de discurso cuantitativo de pacientes con psicosis, ¿sí? Con esquizofrenia. La esquizofrenia es una manifestación clínica de la psicosis. Entonces, hay cuestiones semánticas en la construcción del lenguaje que están alteradas en una esquizofrenia estructural, y lo que hace el tipo es, en base a discursos de los pacientes, clasificar qué tan probable es que sea un neurótico, qué tan probable es que sea un psicótico un esquizofrénico específicamente. Sí. Y después algo parecido también para discriminar una psicosis de una neurosis usando imágenes de resonancia magnética, ¿sí? Que se usan se pueden usar para estudiar estados psicóticos o psicosis estructurales o depresiones estructurales. Pero bueno, acá lo que hace es hacer un algoritmo de Machine Learning para identificar, fíjense, con una precisión del 85% en lo que es el dataset de entrenamiento y 73% en el dataset de validación, poder predecir si hay una psicosis o no hay una psicosis y también con qué regiones del cerebro está vinculado, por eso los distintos colores y los pesos que hay en la imagen. Sí, como estos hay un montón de ejemplos. Pero bueno, quería mostrarles justamente en este nicho que es el de los trastornos psiquiátricos. Y después hay algunas cositas menores, como puede ser la inteligencia artificial aplicada a la microscopía, o sea, a mejorar la resolución de las imágenes de microscopía, a detectar estructuras, ¿sí? Este ejemplo justo es un ejemplo bien de material, es una batería de ion litio. eh, pero el algoritmo de inteligencia artificial puede predecir qué tipo de estructura es, ¿sí? Puede colorearlo en forma diferente. ¿Sí? Esto me permite automatizar un montón de experimentos y automatizar un montón de análisis. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en aplicar inteligencia artificial al análisis de células cancerosas. ¿Sí? Ustedes tienen una biopsia de un paciente con un posible cáncer en progreso. Eso es algo que obviamente lo diagnostica eh, un anatomista, un patólogo. Necesitamos todavía ese profesional, por supuesto, pero la inteligencia artificial puede entender e identificar, no sé, que la cantidad de ribosomas es mucho más alta en una célula que en otra, o que la célula obviamente tiene un tamaño más grande, sí, o que está expresando más proteínas de membrana. Todo ese tipo de trabajos, que es algo fácil de ver al microscopio para el ojo entrenado, también la inteligencia artificial puede estar entrenada para reconocer esas patologías, ¿sí? Entonces, apoyar al diagnóstico. ¿Sí? Y después, bueno, un ejemplo fuera de toda la parte de medicina de la que tanto hablé, en la agricultura de precisión, ¿sí? Así como analizamos imágenes de expresiones faciales, podemos analizar imágenes de drones en el campo e identificar, por ejemplo, hacer un estudio del territorio, identificar variaciones topográficas, ver el nivel de hidratación de las plantas, ¿sí? Ver plagas, ¿sí? Imagínense un campo de cientos de hectáreas o de miles de hectáreas. Podemos ver zonas donde nos tenemos identificado falta de riego o que sobre el riego, ¿sí? Tenerlo todo esto automatizado. ¿Sí? Como siempre, esto no va a reemplazar el tipo en la 4x4 mirando el agrónomo, observando los campos,
pero va a simplificar mucho el trabajo, ¿sí? De hecho, hay muchas aplicaciones que se venden hoy en día que hacen esto, donde me puede llegar una notificación al celular de que tal potrero, en tal potrero tengo, qué sé yo, signos de sequía, entonces yo ya sé, yo ya me anticipo para hacer aplicar un sistema de riego en esa zona, por ejemplo. Bueno, y después para terminar, nada, mostrar un poco los actores que están en las cadenas de valor de inteligencia artificial, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados siempre al sector farmacéutico, a las empresas que desarrollan instrumental, por ejemplo, o insumos, al gobierno que nos regula, ¿sí? Pero acá también, cuando hablamos de inteligencia artificial, aparecen un montón de otros actores de soporte tecnológico que son importantísimos. Sí, tenemos los servicios en la nube, tenemos NVIDIA. NVIDIA es un actor importantísimo porque fabrica placas de video que se usan para procesar, hacer cálculos complejos computacionales. ¿Sí? De hecho, si ven la acción de NVIDIA desde que salió a la luz ChatGPT, es un crecimiento increíble porque la capacidad de procesamiento es clave en el procesamiento de la información, y NVIDIA ahí lleva la punta por sus placas de video. Y después tenemos, bueno, obviamente todo el sector de infraestructura, de redes, ¿sí? Bueno, les decía, Azure, de la nube, de desarrollo de programas para controlar computadoras a distancia. Hay toda hay toda una serie de actores en la cadena de valor que no lo solemos asociar a la biotecnología, pero que en la inteligencia artificial son clave. Bueno, para cerrar, primero diferenciar términos, saber que la inteligencia artificial es un término general dentro del cual tenemos el machine learning y el deep learning. Un deep learning es del chat GPT. El machine learning va a ser muy importante en biotecnología, ¿sí? Porque nos permite hacer predicciones o clasificaciones. ¿Sí? Acuérdense que tenemos clasificaciones o clasificaciones, o bien predicciones, o sea, regresiones. Que tenemos muchas ómicas, o sea, un montón de información biológica de distintos tipos, de transcriptomas, de genes, de proteínas, de interacciones, la interactómica, de redes metabólicas, ¿sí? Y que para analizar toda esa vastísima información necesitamos de la ayuda de la inteligencia artificial, sobre todo de Machine Learning. Y después, bueno, que también la IA participa en lo que es el desarrollo de un fármaco. Vimos ejemplos de una punta a la otra, ¿sí? De lo que es desde la concepción, la necesidad médica, hasta la droga en el mercado. En todos esos puntos hay influencia de la inteligencia artificial, y lo mismo, por supuesto, para medicina personalizada y para diagnóstico, ¿sí? Y después, bueno, una parte importante que es analizar imágenes, cosa que puede tener impacto en la agricultura, en el diagnóstico, en el desarrollo de drogas, etc. Y después, bueno, por último, nada, una serie de actores nuevos que aparecen en nuestro campo de las ciencias biológicas con la inteligencia artificial. Sí, que tiene que ver con el soporte y la infraestructura. Sí, el cloud computing, la capacidad de procesamiento, de almacenamiento, las redes, etcétera. Sí, los servicios informáticos, etcétera. Sí, todo eso es parte, es pilar para el desarrollo del machine learning. ¿Está bien? Bueno, nos vemos la semana próxima y gracias.